Introducción. Kierkegaard no fue un filósofo sistemático, de hecho se manifestó en contra de los sistemas, pero vemos que en sus obras están presentes algunos temas centrales como la libertad, la persona, la nada y lo absoluto, la angustia, la desesperación y el pecado. El tema del mal no fue tratado explícitamente como tal por el filósofo, pero es evidente que en los temas arriba citados están el sustrato del mal. El tema del mal está muy relacionado con su concepto de persona y de libertad, por lo que no se puede hablar de uno sin hablar de las otras. Por eso, primero analizaremos estos últimos conceptos para poder comprender el mal. Kierkegaard nació en Copenhague el 5 de mayo de 1813. Físicamente era jorobado y algo deforme, tenía una pierna más larga que la otra. Su padre era un rico comerciante y estricto luterano, cuya tenebrosa piedad dominaba. En sus primeros trabajos de Kierkegaard dice que hay dos tipos de vida, que llama estético y ético. Más tarde, cuando Kierkegaard ha madurado su teoría, son los tres estudios fundamentales en el camino de la vida, las esferas de la existencia que marcan un itinerario. En sus primeros trabajos de Kierkegaard dice que hay dos tipos de vida, que llama estético y ético. Más tarde, cuando Kierkegaard ha madurado su teoría, son los tres estudios fundamentales en el camino de la vida, las esferas de la existencia que marcan un itinerario individual, el estético y el ético y el religioso. El estético, sin embargo, le da un significado diferente del que usualmente le damos, quiere decir lo inmediato y sensual, que es el punto inicial de vida de todo hombre. Una vida basada en el pleno estético lleva solo la desesperación, porque según la opinión de Kierkegaard, el hombre lleva en sí algo más que no será satisfecho por una vida sensual. Este algo más es lo eterno. El hombre está hecho de partes diversas y opuestas. Él es una síntesis del cuerpo y espíritu, de temporal y eterno, de finito e infinito, de necesidad y libertad. Es característico del estético, sin embargo, que pone demasiado énfasis en una parte de la síntesis, lo corporal, lo temporal, lo infinito y lo necesario. Sin embargo, otra parte no es por ello para nada menor y continuamente se hace sentir por la ansiedad. El término que mejor describe este llamado del espíritu en el mundo sensual es la angustia. La angustia es una dedicación de que el hombre tiene lo eterno en sí mismo. Sin lo eterno no habría angustia, pero el hombre ha tenido sentido la angustia dentro suyo y que toda ella persiste obstinadamente en tener una existencia. En la esfera sensual terminará en la desesperación. Oh, pero el hombre que a través llamado de la desesperación ha sentido la ineficiencia de una vida en la esfera estética y en la desesperación, y no permanece allí, es suficiente maduro para elegir algo más y entrar en la esfera estética. Ética, esto es lo indicado por el hecho de que lo eterno ha afirmado su reclamo. En el hombre, ¿quién lo acepta? ¿Quién lo aceptará? Sino que el que cree en la posibilidad de realizar lo reclamo ético en lo temporal, en el mundo de los sentidos. El estete vive inmediatamente la relación con la vida como placer y como presentación del placer. Su esfera es el fuego, la imaginación, y su vida es como un teatro. Kierkegaard representa al estético en los mitos literarios de Don Juan y Fausto, en el personaje del seductor Juan, que el filósofo crea fundiendo elementos de la propia experiencia autobiográfica. A continuación incluimos un cuadro sobre los tres estadios como síntesis del tema. Estadios, escalas en el ser personal. Características, estético, existencia. El hombre se conforma con una vida placentera, exenta de dolor y de compromiso. La preocupación aquí es arrancarle a la existencia el máximo placer posible, aunque después se desemboque en la nostalgia, la insatisfacción o el anhelo de vivir pasados goces. Lo bueno para el esteta es todo aquello que es bello,
que satisface o que es agradable. Este hombre vive enteramente en un mundo de los sentidos y es un esclavo de sus propios deseos y estados anímicos. ¿Qué es lo ético? Ser en sí. El hombre se afirma cada vez más en un amplio tejido de las relaciones humanas. El hombre descubre en sí mismo la verdad, que es la subjetividad. En este estadio se manifiesta el sentimiento de responsabilidad ante compromisos adoptados. El individuo se decide por el matrimonio, por una profesión o una actividad social, etc. Lo religioso, la trascendencia. Esto es el estadio al que se llega mediante una relación subjetiva, muy personal y auténtica con Dios. Por el medio de la fe, representa el paso definitivo que tiene que dar el hombre. Solo si renuncia a sí mismo para superar las limitaciones que la realidad le impone, accede a lo trascendente, a Dios y a la verdad, a la individualidad. La persona es tal, piensa Kierkegaard, por estar adelante de Dios, por ser existencia dialogada entre él, yo, el humano y el tú de Dios. El hombre es verdaderamente persona cuando sale al encuentro de Dios. Es el trascendente, el tú. Solo en referencia a él puede hablarse del ser personal del hombre. La angustia. La angustia es el concepto de la angustia. Se ocupa de la sexualidad tomada como el elemento. Constituye el concepto del pecado original. Un sentimiento que aferra y domina al hombre, cuya síntesis se ve amenazada por el hecho de que el aspecto es el cuerpo temporal. Lo necesario está tomando el control. La angustia es una voz de alarma, aunque puede ser también la tentación para un hombre pecado. El hombre no es consciente de la culpa, porque peca. ¿Por qué peca el hombre? Sino que peca porque es consciente de la culpa, dice con palabras muy cercanas a Freud. El hombre, que a través de la voz de la angustia se ha dado cuenta que la ineficiencia de la esfera estética y sensual ha alcanzado la madurez para seguir algo más, ingresar en la esfera ética. Pero ocurre lo mismo. En la esfera ética debemos distinguir entre distintos estadios. La paradoja y el salto para llegar a la fe. La encarnación es ella misma una paradoja, en parte porque significa la aparición de lo infinito en el tiempo que ninguna mente humana puede terminar de comprender, y en parte porque Dios, libre de culpa, debe ser absolutamente diferente del hombre, cuyo destino hace en la falsedad, desde que vive en el pecado. Y una vez que nos encontramos ya ante la paradoja, surge necesariamente un nuevo elemento, la fe. Kierkegaard desarrolló un nuevo concepto, de veras, extremado de la fe en Dios. Es una obediencia que exige dejar a un lado todos los conceptos humanos. El hombre se encuentra entre dos polos, la nada, el pecado y lo absoluto, Dios. El hombre debe elegir entre la nada y lo absoluto. El hombre decide de su ser, de su vida mediante su libertad. El ser del hombre oscila entre la nada de la cual viene la nada y el pecado, que lo tira para abajo, que lo conduce a la desesperación por apartarlo de su fin, y la opción por lo absoluto, que es Dios. Tensión dialéctica. En cada instante de su vida, el hombre vive dentro suyo esta cierta oposición de optar por Dios. La angustia es el resultado de esa tensión, que debe ser elegir. Lo que cada persona es depende de su libertad, de lo que quiera hacer. El hombre no se salva, sino está pagando operando salto de la fe, salto por el cual opta por Dios. Acá Kierkegaard dialoga con Hegel,
dice que no es una misma cosa religión y filosofía. Hay una cierta ruptura entre ambas y por eso hace falta un salto cualitativo, entre lo que entiende la inteligencia humana y lo que acepta por fe. El punto de Arquímedes de la libertad es la opción por el absoluto. Desde ahí se mueve todo. Kierkegaard y la reflexión filosófica ante el coronavirus. Hace unos días en una radiodifusora argentina el filósofo Nahuel Machado contestó a la pregunta: ¿cómo crees que la filosofía puede ser un aporte valioso para pensar lo que nos sucede en los días de confinamiento? Su respuesta se centró en la angustia existencial. Kierkegaardiana. Creo que siento diversas emociones negativas como incerteza, temor, expectativa, ansiedad, incluso culpa, pero no siento angustia existencial. Como ocasión para iniciar este foro de discusión, a continuación ponemos algunas de sus ideas que escribió con ese mismo motivo en Bariloche. En mi opinión fueron Søren Kierkegaard, filósofo cristiano de la Dinamarca del romanticismo moderno, quien mejor logró reducir lo que la angustia existencial es, y precisamente a ello dedicó su increíble texto publicado en 1844 y titulado alusivamente El concepto de la angustia. Según Kierkegaard, aquello que nosotros llamamos angustia existencial encuentra su origen en una instancia absolutamente singular de nuestras vidas, a saber, cuando nos vemos obligados a ejercitar nuestra libertad, es decir, a tomar decisiones. Por ello el genio de Kierkegaard tuvo que ver con observar algo que en la realidad, de un modo u otro, ya lo había detectado Kant, de que el problema existencial con la libertad no es la condición misma de ser libres, sino que muchas veces no sabemos qué cuernos hacer con nuestra libertad. Precisamente allí, en dicha instancia terrible y abismal en la que la libre toma de decisiones, ya sean diarias o a lo largo plazista, se torna inevitable y a la vez constitutiva de lo que somos y lo que podemos ser, y por eso mismo lo sentimos como una presión obligante, pues hemos sido educados para entender que ser humano es hacer algo con nuestra libertad. Es efectivamente donde surge la angustia. La angustia es esencialmente la parálisis o ansiedad que experimentamos cuando nuestra pura razón intelectual no está segura de qué decisión tomar con respecto a la vida, sobre todo a los problemas que en esa ocasión tenemos, y no sabemos cómo confrontarlos. Es ahí cuando nos surge una angustia de qué hacer. Si Kierkegaard tenía razón, y vaya que creo que la tenía, la desaparición de la angustia existencial durante el periodo de cuarentena obligatoria no podía tener otro origen más que la desesperación y la obligación misma de ejercitar mi libertad, de ser esencialmente libre, estar obligado a una reclusión en la que la toma de decisiones personales y la pesada responsabilidad existencial, siempre aparejada a esta, se ve reducida prácticamente a cero. Me implicaba, paradójicamente, experimentar emociones negativas de diversos índoles, pero no angustia. Pero entonces también observé que esto implicaba una interesante degradación ontológica en las escalas del ser, pues los animales tampoco sienten angustia existencial, no al menos en un sentido humano, demostrable o transmisible, es decir, no están obligados a tomar decisiones vitales de corte. Asimismo, lo siguiente también vino a mi mente: ¿será que esto mismo es la experiencia más material, contundente y cotidiana de lo que en psicología ha denominado zona de confort? Más aún, ¿será que mucha gente decide libremente confiarse en cárceles ya no domiciliarias, materiales, sino mentales e ideológicas, en pos de escapar a la responsabilidad de ser libres y elegir responsabilidades que no demostró Kierkegaard es esencialmente angustiante? Pues efectivamente, todos los que estamos en esta pandemia, pues realmente tenemos angustia, no existencial, pero sí preocupante. Nos afectó psicológicamente, ya que al estar encerrados
estar las 24 horas del día en tu casa y sin poder tomar aire o bien salir a un parque a desestresarte.